Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con la clase de función cuadrática. Vamos a escribir así. Tengo una función definida de reales en reales, tal que la función tiene esta forma. Tiene un término con x al cuadrado, un término con x a la 1 y un término independiente. Como hicimos con la función lineal, este es el dominio, este es el codominio. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre el codominio y la imagen. Este número A, el número que acompaña al término con el x de mayor exponente, se llama coeficiente principal. Y para que sea una cuadrática, este coeficiente tiene que ser distinto de 0, ¿no? Porque si este coeficiente es igual a 0, lo que me queda es una lineal. B puede ser igual a 0 o C puede ser igual a 0. La cuadrática puede estar incompleta, no hay problema. Bueno, ¿cuál era el gráfico de las funciones cuadráticas? ¿Cuál era el gráfico, por ejemplo, de x al cuadrado? Bueno, si no sabemos cuál es el dibujo, primero hacemos una tabla de valores, dándole algunos valores a la x. Se deben acordar que el gráfico de una cuadrática es una parábola, ¿no? Supongo. Para x igual a 0, la imagen en 0 es 0 al cuadrado, que es 0. O sea que para x igual a 0, la imagen vale 0. Para x igual a 1, el valor de y, o el valor de la imagen es 1 elevado al cuadrado, que es 1. Para x igual a 1, la imagen es 1. La curva pasa por acá. Para x igual a 2, la imagen es 2 al cuadrado, que es 4. Para x igual a 3, la imagen es 3 al cuadrado, que es 9. Para valores negativos, para x igual a menos 1, la imagen es menos 1 elevado al cuadrado, que es 1 positivo, ¿no? Porque el exponente es par. Para x igual a menos 2, la imagen es menos 2 elevado al cuadrado, que es 4 positivo. Para x igual a menos 2, la imagen sigue valiendo 4, que es un número positivo. Cualquiera sea el valor de x que tomemos, el resultado o el valor de la y va a ser siempre un número positivo, porque es un número elevado al cuadrado. Bueno, esta curva se hacía en mano alzada, no con regla, y el dibujo es una parábola. ¿Qué tenía de particular la parábola? Que tiene un eje de simetría. En este caso el eje Y es un eje de simetría y la curva de este lado es igual, es como si fuera un espejo plano y la curva se refleja del otro lado. Esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta distancia, así, con cada punto pasa lo mismo. ¿De qué dependía que el gráfico de la parábola fuera cóncava para arriba o cóncava para abajo, o tuviera concavidad positiva o concavidad negativa? Del coeficiente principal. En este caso, A vale 1. En este caso, A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Como A es positivo, la parábola, el dibujo es cóncava para arriba. Si en vez de dibujar a x al cuadrado tuviéramos que dibujar a menos x al cuadrado, el dibujito sería igual, pero con concavidad hacia abajo. Este es el gráfico de menos x al cuadrado. Si lo quieren hacer con la tabla de valores, cuidado que este menos está afuera del cuadrado, ¿eh? Si quieren hacer la tabla de valores, les quedaría, bueno, para 0 al cuadrado es 0 y el 0 no tiene signo, ¿no? Pero para x igual a 1, por ejemplo, les quedaría menos 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1 y el menos está afuera, entonces va a quedar negativo. Si acá el valor de x es menos 1, quedaría así. Y ojo, acá no hay que hacer menos con menos más, ¿eh? Primero resuelvo la potencia. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo porque el exponente es par. Menos 1 elevado al cuadrado da 1 positivo. Y como tiene menos adelante, acá va a quedar menos 1.
para cualquier valor de x, el resultado elevado al cuadrado me va a dar positivo. Pero como adelante hay un menos, todos los resultados o los valores de la y van a terminar quedando negativos. La parábola es cóncava para abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal a es un número menor que 0. Bueno, ¿qué nos interesa de esta función como de la función lineal? Primero determinar cuál es su dominio. ¿Quién era el dominio? Eran los valores de x que tenían imagen, o sea que tenían un valor de y que le correspondía. Acá si me fijo, para x igual a 0 hay imagen, ¿no? La imagen de 0 es 0. Para x igual a 1 hay imagen. Para x igual a 2 hay imagen. La imagen de 2 es 4. Acá dice que la imagen de 2 es 4. Para cualquier número positivo que elija voy a tener un valor de y que le corresponda. Y para cualquier valor negativo de x que elija también voy a tener un valor de y que le corresponda. No sé si se dan cuenta que el dominio de esta función son todos los reales. Si lo miro en la fórmula, acá tengo que pensar que cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado y voy a tener resultado. El resultado va a ser otro número real. El conjunto imagen. El conjunto imagen son los valores de y que tienen preimagen. O sea que tienen un valor de x que les corresponde. Por ejemplo, yo digo y igual a 0 pertenece al conjunto imagen. ¿Por qué? Porque y igual a 0 es el valor que es de y que le corresponde para x igual a 0. Y igual a 4 pertenece al conjunto imagen, porque viene de x igual a 2. Acá, y igual a menos 2 también. Perdón, y igual a 4 también. Tiene un valor, tiene preimagen, viene de x igual a menos 2. Todos estos valores de y tienen preimagen. Ahora, si tomo un valor de y como, qué sé yo, y igual a menos 2, por ejemplo, ¿ven que estos valores de y no tienen un valor de x que le corresponda? No pertenecen al conjunto imagen. El conjunto imagen son los valores de y que van desde 0 hasta más infinito. Si en vez de estar analizando x al cuadrado, estaríamos analizando la función menos x al cuadrado, acá también el dominio son todos los reales. Todos los valores de x tienen imagen. El conjunto imagen, acá es al revés. Los valores de y que tienen preimagen son los que van desde menos infinito hasta 0. O sea que acá el conjunto imagen iría desde menos infinito hasta 0. Se anota desde el valor más chico hasta el valor más grande. Si lo miramos con la cuenta, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, y igual a 4, ¿pertenece al conjunto imagen? Sí. Si yo voy a la función y reemplazo a la y por 4, digo, ¿existe algún valor de x que me dé como resultado igual a 4? Sí. Esta ecuación tiene dos soluciones, x igual a 2 y x igual a menos 2, que es lo que se ve acá en el gráfico. En cambio, si yo digo y igual a menos 4, ¿pertenece al conjunto imagen? Que pertenezca al conjunto imagen quiere decir que tiene algún valor de x que le corresponde. ¿Existe algún número tal que elevado al cuadrado me dé como resultado menos 4? No. Esta ecuación no tiene solución. Es lo mismo que decir que la solución es el conjunto vacío. ¿Entienden que no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé como resultado un número negativo? Y igual a menos 4 no tiene preimagen, por eso no pertenece al conjunto imagen. Bueno, después, ¿qué nos interesaba? El conjunto de ceros o raíces, que eran los puntos donde la curva cortaba el eje X. Acá la curva corta el eje X en 0. Como es un conjunto finito, lo ponemos entre llaves. Conjunto de positividad. ¿Quién era el conjunto de positividad? Todos los valores de x para los cuales la y era positiva.
Si yo me paro acá en el menos infinito, lo que veo es que para este valor de x, el valor de la y es positiva. Para este valor de x, el valor de la y es positivo. ¿Ven que para cualquier valor de x que tome, el valor de y siempre es positivo? Salvo para x igual a 0, porque para x igual a 0 el valor de y es 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces podría poner que el conjunto de positividad son los números o los valores de x que van desde menos infinito hasta 0, unión 0 más infinito. O podría poner que el conjunto de positividad son todos los reales menos el 0. En este caso, no sé si se dan cuenta que conjunto de positividad no hay. Acá el conjunto de positividad sería el conjunto vacío. Y acá lo que no hay es conjunto de negatividad. Porque para todos los valores de x la imagen es positiva, nunca la imagen es negativa. Acá sí, para todos los valores de x la imagen es negativa. Bueno, después que analizábamos intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿Qué era intervalo de crecimiento? Decíamos, si a medida que crece el valor de la x, crece el valor de la y, o sea, la curva se va para arriba, digo que es un intervalo de crecimiento. Al revés, la curva se decía que era decreciente. Siempre hago lo mismo, me paro en el valor más chico de la x. Y ahora voy para allá y digo, a medida que aumenta el valor de x, ¿el valor de la y aumenta o disminuye? ¿Ven que si me voy para allá lo que me doy cuenta es que esta curva baja hasta acá y a partir de acá empieza a subir? O sea que desde acá hasta acá es un intervalo donde la curva decrece. Y desde acá hasta acá es un intervalo donde la curva crece. O sea que intervalo de decrecimiento iría desde menos infinito hasta 0. Esto es de decrecimiento, desde menos infinito hasta 0. Y desde 0 hasta más infinito, a medida que crece el valor de la x, crece el valor de la y. En cambio, menos x al cuadrado es al revés. Si me paro acá en el menos infinito y voy aumentando el valor de la x, lo que veo es que a medida que aumenta el valor de la x, ¿qué le pasa al valor de la y? Se va para allá, también va aumentando. Desde menos infinito hasta 0, la curva va creciendo. Y en cambio, desde 0 hasta más infinito, a medida que aumenta el valor de la x, disminuye el valor de la y. O sea que desde 0 hasta más infinito la curva va decreciendo. ¿Qué tiene esta curva en 0? Si la curva viene decreciendo y en algún momento empieza a crecer, en este punto donde cambia el crecimiento, se dice que existe un mínimo. Y si pasa al revés, si la curva viene creciendo y en algún punto empieza a decrecer, se dice que existe un máximo. Esta curva tiene un mínimo y entonces lo ponemos así. Existe mínimo en x igual a 0. Y acá tendríamos que poner que existe un máximo en x igual a 0. Bueno, sigamos. Supongamos que tenemos una función como esta, que es una cuadrática completa, ¿no? Tiene término con x al cuadrado, término con x a la 1 y término independiente. En esta cuadrática a valdría 1, porque acá no dice nada, b vale menos 4 y c vale 3. Si la quiero dibujar, lo que tendría que encontrar de esta parábola son las raíces y el vértice, ¿no? ¿Dónde está el máximo o dónde está el mínimo? O sea, la parábola que graficamos recién tenía una sola raíz, pero una parábola puede tener dos raíces, ¿no?
a una de las raíces eran los puntos donde la curva cortaba el eje X. A una de las raíces se la llama X1, a otra de las raíces se la llama X2, y esta, que en este caso es un mínimo, que es donde la curva dobla, digamos, acá donde está el eje de simetría, se dice que este también es el vértice. Este punto del plano, como cualquier punto del plano, tiene un valor de X, una coordenada en X y una coordenada en Y. A esta se la llama X del vértice y a esta Y del vértice. Si yo conozco las raíces y conozco el vértice, puedo dibujar la parábola, ¿no? Ya sé que es cóncava para arriba porque A es positiva. ¿Cómo se sacaban las raíces? Los ceros o raíces se sacaba con la formulita menos b. Hay calculadoras que si ustedes ponen el valor de a, b y c le sacan las raíces, y si no, bueno, hacen la formulita que la deben conocer. Primero tenemos que determinar quién es a, quién es b y quién es c. Y después lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿no? Este menos va siempre. En este ejercicio b vale menos 4, más menos la raíz cuadrada. Acá hay que expresar el valor de b, pero elevado al cuadrado. Menos 4 elevado al cuadrado va a ser 16. Este menos va siempre. 4 por el valor de a, que en este caso es 1, por el valor de c, que en este caso es 3, todo dividido 2 por a, que en este caso vale 1. Y ahora lo único que hay que hacer es hacer la cuenta. Acá hay que separar en términos. Acá este menos con este menos queda positivo. Entonces queda 4. Adentro de la raíz separamos en términos y acá queda 4 por 1, 4 por 3, 12. Todo dividido 2. Resuelvo lo que está dentro de la raíz. 16 menos 12 es 4, ¿no? O sea que queda la raíz de 4, todo dividido 2. Y ahora se separa con este signo más y con este signo menos. Y de acá van a salir las dos raíces. Una de las raíces, le vamos a poner x1, va a ser 4 más 2 sobre 2. Y a la otra raíz, x2, que va a ser 4 menos 2 sobre 2. 4 más 2, 6, dividido 2, 3. 4 menos 2, 2, dividido 2, 1. ¿Qué son las raíces? Los puntos donde la curva corta al eje X. O sea, los valores de X que me dan y igual a 0, ¿no? Porque si yo lo grafico, miren una cosa. Si yo grafico acá, esta curva corta el eje X en 1 y en 3. En este punto y en este punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene coordenadas 3, 0. Para x igual a 3, la y vale 0. ¿Y qué coordenadas tiene este punto? Tiene coordenadas 1, 0. Para x igual a 1, la y vale 0. Todos los puntos que estén sobre el eje X, este punto, por ejemplo, ¿qué coordenadas va a tener? 2, 0. Para todos los puntos que están sobre el eje X, el valor de la y va a valer 0. ¿Y quién es el valor de y? El valor de la función. ¿Qué quiere decir? Que si está todo bien y yo voy a la función y reemplazo la x por 1, la y me tiene que dar 0. ¿Ven que si reemplazo la x por 1, acá me queda 1 menos 4 más 3 y esta cuantita me da 0? Para x igual a 1, la y da 0. Para x igual a 3 pasa lo mismo. Para x igual a 3 me queda 3 al cuadrado, 9. 4 por 3, 12. Más 3, 9 más 3, 12. Menos 12, 0. Esos son los ceros o raíces. Los puntos, gráficamente hablando, son los puntos donde la curva corta el eje X. En cuentas, son los valores de X que hacen que la y me dé igual a 0. ¿Qué hay que buscar ahora para seguir dibujando a la parábola? El vértice.
El x del vértice, había una formulita para hallarlo que lo deben haber visto en el secundario, que era menos b sobre 2 por a. Y si no, tengamos en cuenta que hay simetría. ¿Dónde va a estar el x del vértice, el eje de simetría? En la mitad de las raíces. O sea, va a estar por acá. En el 2, el x del vértice va a ser igual a 2. Lo que hay que determinar es cuánto vale el y del vértice. Bueno, miren, para determinar el vértice, tendría que hallar el x del vértice y el y del vértice, ¿no? El x del vértice ya vemos que es 2, es la mitad. Y si no, lo hacen con la formulita que vieron en el colegio, que era menos b sobre 2 por a. En este ejercicio b vale menos 4. Este menos va siempre. B vale menos 4. Todo dividido 2 por a, que en este ejercicio vale 1. Este menos con este menos queda más. ¿Qué te queda? Que el x del vértice es 2. Este es el eje de simetría. ¿Cómo hago para hallar el y del vértice? Y para hallar el y del vértice es, para x igual a 2, ¿cuánto vale la y? Voy a la función y digo, para x igual a 2, ¿cuánto vale la y? Voy a buscar la imagen de la función para x igual a 2. Lo único que hago es reemplazar en cada lugar donde está la x por 2. Separo en términos para no hacer lío y hago la cuenta. Acá me queda 4, acá me queda 8, acá me queda 3. O sea que el y del vértice vale 4, 5, 6, 7. Menos 8, menos 1. O sea que ¿dónde está el vértice? El vértice está en x igual a 2 igual a menos 1. X igual a 2, qué sé yo, igual a menos 1. Por acá, por ejemplo. Este punto es el 2 menos 1. Acá está el vértice y la parábola viene por acá y es cóncava para arriba porque A es positivo. Esa es la cuadrática, la parábola dibujada. Bueno, el dominio de esta función son todos los reales. El conjunto imagen de esta función son los y que van desde menos 1 hasta más infinito. Y en este caso, las raíces son 2. Hay raíces en x igual a 1 y en x igual a 3. ¿Cuál es el conjunto de positividad? ¿Para qué valores de x la imagen es positiva? Miren una cosa. Si me voy desde menos... Esta curva sigue por acá, ¿no? ¿Entienden que desde menos infinito hasta 1, para todos estos valores de x, el valor de la y es positivo? Lo mismo desde 3 hasta más infinito. Desde 3 hasta más infinito el valor de y es positivo. En cambio, para todos los valores de x que van desde 1 hasta 3, para todos estos valores de x, el valor de la y es un número negativo. Entonces el conjunto de positividad iría desde menos infinito hasta 1, unión 3 más infinito. Y en cambio el conjunto de negatividad iría desde 1 hasta 3. ¿Dónde la función es creciente? Si me paro en el menos infinito, veo que desde menos infinito hasta 2, la función es decreciente. Y que desde 2 hasta más infinito, para todos estos puntos, la función es creciente. Y bueno, y esta función tiene un mínimo en x igual a 2. Bueno, cuando la cuadrática estaba escrita de esta forma, se decía que, o se dice que está escrita en forma polinómica. Es un polinomio de grado 2.
La lineal era un polinomio de grado 1. Ahora hay otra forma de escribir la cuadrática. Había una forma que se llamaba forma factoriada. Para escribirla en forma factoriada, esto se expresaba como multiplicación, ¿no? Había que conocer las raíces y el valor de A. Esto ya lo habíamos hecho en otros ejercicios. Las raíces ya las sacamos con las fórmulas. Las raíces nos dio 1 y 3. Entonces, esta misma cuadrática, escrita en forma factoriada, quedaría así. A en este caso vale 1. Este 1 no se anota porque es un 1 multiplicando. Y acá habría que poner X, y las raíces tienen un menos adelante. Esto quiere decir que hay que cambiarles el signo. Hay que ponerlas con el signo contrario. Una de las raíces nos dio 1, entonces quedaría X menos 1, y otra de las raíces nos dio 3. O sea que esto es X menos 3. Esta cuadrática es esta misma, pero escrita distinta. Para ir de esta forma a esta forma, ya vimos que habría que hacer la distributiva. Este por este, este por este, este por este, este por este, y volvemos a la forma polinómica. Y hay otra forma de escribir a la ecuación de la cuadrática que se llamaba forma canónica. La forma canónica era así: f de x es igual a A por x menos x del vértice elevado al cuadrado más y del vértice. Hay que conocer el valor de A, que en este caso es 1, y el valor de x del vértice y el valor de y del vértice. Acá de nuevo hay un menos, y este menos indica que el x del vértice va con signo contrario. En cambio acá el y del vértice tiene un más adelante. Quiere decir que acá se anota el valor del y del vértice con el signo que tiene. A vale 1 en nuestro ejemplo. Tampoco se tendría que anotar. El x del vértice nos había dado 2. Entonces acá habría que poner x menos 2 al cuadrado. Y el y del vértice nos había dado menos 1. Como tiene un más, conservo el signo que tenía delante. Esta es la misma cuadrática, pero escrita en forma canónica. Para pasar de la forma canónica a la forma polinómica, habría que desarrollar esto, que es el cuadrado de un binomio, restarle 1 y se pasa a la forma polinómica. Si yo tengo la cuadrática escrita en forma polinómica, en realidad esta forma no me dice mucho. Me dice que como A es positivo, la parábola es cóncava para arriba. Pero para sacar las raíces y para sacar el vértice tengo que hacer las fórmulas como hicimos recién. Si yo esta misma cuadrática la tengo en forma factoriada, la forma factoriada me dice más cosas. A es 1, o sea, me dice que es cóncava para arriba. Y además me dice que las raíces son 1 y 3. Estos son los puntos donde la curva corta al eje X. O sea que si yo la tuviera que dibujar, me dicen las raíces están en 1 y en 3. Lo que no sé dónde está es el y del vértice. El x del vértice está en la mitad. Y sé que la parábola es cóncava para arriba, o sea que la podría más o menos dibujar. Y si me dan la cuadrática escrita en forma canónica, acá no veo las raíces, pero este es el x del vértice con signo contrario y este es el y del vértice. Sé que la parábola es cóncava para arriba, no sé dónde están las raíces sin hacer cuentas, pero sé que el x del vértice es 2 y que el y del vértice es menos 1. Bueno, tomemos otro ejemplo. Miren esta cuadrática. Esta cuadrática está escrita en forma polinómica. En esta cuadrática A vale 1, B vale 2 y C vale 4. Supongamos que yo la quiero dibujar. Entonces voy a buscar las raíces y la coordenada del vértice. Si me dan la cuadrática en forma polinómica, para dibujarla necesito las raíces y las coordenadas del vértice. Y listo. ¿Cómo busco las raíces? Con la formulita, ¿no? Que es menos b más menos la raíz cuadrada. Esta formulita se la tienen que saber porque la van a usar todo el tiempo.
Bueno, y entonces ahora reemplazo y digo menos b. b en este ejemplo vale 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4. Menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor que es c, que es 4. Todo dividido 2 por 1. Separo en términos adentro de la raíz y queda menos 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por 1, 4 por 4, 16. Todo dividido 2. Y miren lo que pasa acá. Me queda la raíz cuadrada de menos 12. ¿Y qué pasaba con las raíces de índice par cuando el radicando era negativo? No tenían solución. Si ustedes buscan la raíz cuadrada de menos 12 con la calculadora les da error. Esta cuenta no se puede hacer. Esta cuenta no tiene solución. ¿Qué estábamos buscando de la cuadrática? Las raíces. ¿Qué quiere decir? Que esta cuadrática no tiene raíces. Geométricamente hablando, lo que significa es que la curva no corta el eje X. ¿Está bien? En particular, esta curva es cóncava para arriba, porque A es positivo. Entonces, la curva viene por acá. Esto quiere decir que no tiene raíces, que no corta al eje X. En el primer ejemplo que vimos, la curva cortaba el eje X en un punto que era en 0, cuando graficamos X al cuadrado. En el otro ejemplo que vimos, la curva cortaba el eje X en 2 puntos, que eran el 1 y el 3. Y en este ejemplo, la curva no corta el eje X. ¿Cómo me doy cuenta de esta situación o de esta situación? Por esto. Si adentro de la raíz de esta raíz queda un número positivo, entonces voy a tener dos raíces. Si adentro de esta raíz queda un número negativo, no hay raíces. La curva no corta el eje X. Tendría que buscar dónde está el vértice, ¿no? Tendría que sacar de acá el X del vértice y el Y del vértice. El X del vértice se saca con la formulita menos B sobre 2 por A. En este caso B vale 2 y A vale 1, o sea que queda 2 por 1, 2, o sea que el X del vértice nos da menos 1. El X del vértice está en menos 1. Para sacar el Y del vértice voy a la función y reemplazo la X por menos 1. Si voy a la función y reemplazo a la X por menos 1 para sacar el Y del vértice, nos va a quedar menos 1 elevado al cuadrado más 2 por menos 1 más 4. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo porque el exponente es par, 2 por 1 es 2, más por menos es menos, más 4, o sea que queda 4 más 1, 5, menos 2, 3. El Y del vértice está en 3. Entonces, esta es la forma polinómica. Como no hay raíces, no lo puedo escribir en forma factoriada, porque para escribirlo en forma factoriada necesitaba x1 y x2. Esta expresión no se puede factoriar, no la puedo expresar como producto. Esta era la forma polinómica, sí la podría expresar en forma canónica, ¿no? En la forma canónica, la función quedaría a por a, en este caso vale 1, y era x, y había que poner el x del vértice con signo cambiado, y el y del vértice con el signo que tenía, que era este. O sea que sí, en forma canónica se podría expresar. Bueno, a ver, veamos otro ejemplo de función cuadrática. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta función. No sé si se dan cuenta que esta función está expresada, es una cuadrática, pero expresada en forma factoriada, ¿no? X menos 2 elevado al cuadrado es x menos 2 por x menos 2. Si está expresado en forma factoriada,
No necesito pasarlo a la forma polinómica si lo quiero graficar, ¿eh? Vieron que para graficar necesito las raíces y necesito las coordenadas del vértice. Si yo quiero buscar los ceros o raíces, o sea, los puntos donde la curva corta al eje X, lo que tengo que hacer es igualar la función a cero. Si igualo la función a cero, digo que lo que tiene que pasar es que este producto sea igual a cero. Y esto ya lo vimos, para que un producto sea igual a cero, ¿qué tiene que pasar? O bien que el primer factor sea igual a cero, y el primer factor es igual a cero cuando x es igual a 2, o bien el segundo factor es igual a 0, y esto es igual a 0 también cuando x es igual a 2. O sea que esta cuadrática tiene solamente una raíz, corta en un punto al eje X, corta el eje X en X igual a 2, por acá. Esa es la raíz. Tiene una raíz única, o tiene, se dice que son dos raíces reales e iguales. Y además lo que vemos es que la parábola es cóncava para arriba, porque acá no dice nada, el coeficiente principal es 1. Y entonces el gráfico de esta cuadrática es así. Si nosotros llevamos la cuadrática a la forma polinómica, haciendo la distributiva o desarrollando el cuadrado del binomio, y buscamos las raíces con la formulita, menos b más menos la raíz cuadrada, nos va a dar lo mismo, nos va a dar que las raíces son 2 y 2. Que hay dos raíces que son iguales. Y ahí es donde está el vértice de la parábola. ¿Y por qué nos sirve conocer este gráfico y no hay que hacer el cuadro de valores para conocer el gráfico punto por punto? Porque este gráfico nos dice todo. Fíjense, si yo acá quiero sacar el dominio de esta función son todos los reales. El conjunto imagen de esta función lo veo acá y no sé si se dan cuenta que la i va desde 0 hasta más infinito. Conjunto de ceros o raíces tiene una sola raíz que está en x igual a 2. El conjunto de positividad son todos los reales menos el 2, ¿no? Para cualquier valor de x la imagen es positiva, salvo para x igual a 2. Para x igual a 2 la imagen vale 0. Intervalo de crecimiento y la función es creciente desde 2 hasta más infinito. Intervalo de decrecimiento es desde menos infinito hasta 2. Y lo que sabemos es que en 2 existe un mínimo. ¿Ven que teniendo este gráfico, que es un gráfico aproximado, tengo todo lo que necesito de la función? No necesito hacer tabla de valores. Bueno, miren este otro ejemplo. Acá tampoco la cuadrática está completa. No tiene término con x al cuadrado, término con x a la 1 y término independiente. Entonces, si yo quiero dibujar esta cuadrática, para buscar los ceros o raíces, puedo usar la fórmula, diciendo que a vale 1, b vale 0 y c vale 4, ¿no? Porque tiene término con x al cuadrado, no tiene término con x, o sea que es lo mismo que pensar que b vale 0, y tiene término independiente que vale 4. Lo puedo pensar así y puedo aplicar la fórmula para buscar las raíces, pero como la cuadrática está incompleta, lo más fácil es pensar así. Los ceros o raíces son los puntos donde la i vale 0, porque son los puntos donde la curva corta el eje x. Entonces directamente voy a la función, reemplazo la i por 0 y determino cuánto tendría que valer la x para que la i valga 0. Si despejo de acá, paso el 4 para el otro lado y fíjense cómo queda. Acá dice que x al cuadrado me tiene que dar como resultado un número negativo. De nuevo, ya lo habíamos visto, esta ecuación no tiene solución.
Ningún número elevado al cuadrado va a dar como resultado un número negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta curva no tiene raíces. O sea que no corta el eje X. Y esta curva es cóncava para arriba. Entonces esta curva va a venir por acá. Ahora vemos por dónde viene. Podríamos buscar el vértice. ¿Dónde está el X del vértice? Y el X del vértice se busca haciendo menos B sobre 2 por A. En este caso B vale 0. Y 0 dividido cualquier número me va a dar como resultado 0. O sea que el X del vértice es 0. Y el Y del vértice, ¿cómo lo obtengo? Voy a la función y reemplazo la X por 0. Y me fijo cuánto vale el Y del vértice. Te queda 0 al cuadrado más 4. 0 al cuadrado 0 más 4, 4. O sea que el vértice está en el 0, 4. Para X igual a 0, la Y vale 4. Acá está el vértice. La curva es cóncava para arriba porque A es positivo. Y entonces encontramos el vértice y la curva acá se ve bien en el gráfico que no tiene raíces, o sea que no corta al eje X. ¿Sí? O sea que cuando la cuadrática está incompleta no necesito aplicar la fórmula para hallar las raíces. Si quieren la aplican, pero es el camino más largo. Bueno, y entonces, ahora que conocemos el gráfico de la cuadrática, vamos a volver a ver estos ejercicios que decían expresar al conjunto A como intervalo o unión de intervalo y hallar si existen el ínfimo y el supremo. Habíamos hecho ejercicios de este tipo. Para expresarlo como intervalo o unión de intervalo había que resolver la inecuación. Bueno, y no sé si se acuerdan que habíamos dicho así, esto está factoriado, está expresado como un producto. Entonces acá tenía que pensar cuándo el producto entre dos factores me va a dar como resultado un número mayor que 0. Un número mayor que 0 era un número positivo. Y decíamos, para que el resultado sea positivo, o bien el primer factor es positivo y el otro también, o bien, unión, el primer factor es negativo y el otro también es negativo. Ahora que vimos cuadrática, podemos pensar así. Lo podemos resolver así. O bien lo podemos resolver gráficamente. Esto es una cuadrática que está factoriada. Me está preguntando para qué valores de X todo el resultado de esta cuenta es un número positivo. O sea, me están preguntando cuál es el intervalo de positividad de esta función. Porque me están diciendo para qué valores de X el valor de toda la cuenta, o sea, el valor de la Y o el valor de la imagen es un número positivo. Y esa es la definición de intervalos de positividad. Entonces lo que puedo hacer es tratar de graficar la función. Para graficar la función cuadrática tendría que conocer las raíces y el vértice, ¿no? ¿Cómo busco las raíces de esta cuadrática? Si está factoriada, como acá, las raíces son los valores de X que hacen que la Y sea igual a 0, porque es donde corta al eje X. Entonces igual a 0, y acá no necesito hacer la distributiva y hacer la formulita. Acá puedo pensar así, para que un producto sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? O bien el primer factor es igual a 0, y esta es una de las raíces, o bien el segundo factor es igual a 0. Y esto es igual a 0 cuando X es igual a menos 3. Esto ya lo habíamos visto cuando resolvimos inecuaciones. O sea que una de las raíces es 0 y otra de las raíces es menos 3. La curva corta el eje X acá y corta el eje X acá. Este es el punto 0, 0. Este es el valor de X y este es el valor de Y. Y este es el punto menos 3, 0. Este es el valor de X y este es el valor de Y. En cada punto perteneciente al eje X, la coordenada en Y vale 0. Bueno, ahora tendría que buscar el vértice. ¿Cómo hacemos para buscar el vértice? O pienso que el X del vértice está en la mitad,
o sea que está acá en menos 1,5 y este es el eje de simetría, o hago la cuentita, ¿no? Y me fijo cuánto vale el x del vértice y cuánto vale el y del vértice. Ahora esta parábola es cóncava para arriba, porque acá x por x va a quedar x al cuadrado positivo. Y entonces el dibujo de la parábola, no importa dónde esté el y del vértice, el dibujo de la parábola va a ser así, cóncavo para arriba. Y entonces si yo miro el dibujo, me están preguntando para qué valores de x la imagen es positiva. Bueno, acá lo borré para que quede más prolijo, a ver si se dan cuenta. ¿Para qué valores de x la imagen es positiva? O sea, ¿cuáles son los intervalos de positividad de esta función? Si yo me paro en el menos infinito, para este valor de x la y es positiva. Para este valor de x la y es positiva. Para este valor de x la y es positiva. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Acá el valor de la y es 0. O sea que desde menos infinito hasta menos 3 hay un intervalo de positividad. Si sigo desde menos 3 hasta 0, para cualquier valor de x que tome, la imagen, o sea la y va a tomar un valor negativo. Desde menos 3 hasta 0 tengo un intervalo de negatividad. Y desde 0 hasta más infinito, para cualquier valor de x que tome, el valor de la y va a ser positivo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación? Desde menos infinito hasta menos 3, unión 0 más infinito. Y ese es el método gráfico. Me va a dar lo mismo que si lo hago como lo hacía antes con la regla de los signos. Si esta inecuación, en vez de plantearla así, me lo hubieran planteado así, me están preguntando para qué valores de x la imagen es positiva o igual a 0. O sea, también incluye a las raíces. Acá sería igual, pero en vez de ser con paréntesis sería con corchete, porque incluyo al 0, a los valores de x que hacen que la imagen valga 0. Bueno, este conjunto de positividad no está acotado, no tiene ni supremo ni ínfimo, ¿no? Porque va a estar más infinito y estar menos infinito. Si la inecuación hubiera estado planteada así, o sea, si me hubieran preguntado por un intervalo de negatividad, para qué valores de x la imagen es negativa, la solución de esta inecuación sería desde menos 3 hasta 0. Y este sí, ahora es un conjunto acotado, este sería el supremo y este sería el ínfimo. Bueno, y así si se dan cuenta, resolver estas inecuaciones con cuadráticas gráficamente es mucho más fácil que resolverlas analíticamente aplicando la regla de los signos y es lo mismo, ¿no? Bueno, listo más o menos con cuadrática. Después seguimos, la próxima función que sigue es x al cubo. Nos vemos.